Bendiciones, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor por tener esta oportunidad nuevamente de estar conectados a través de esta plataforma y poder continuar con el equipamiento para obreros, para líderes, para guerreros espirituales y contentos de que la segunda promoción se haya mantenido expectante al reinicio de esta nueva jornada de enseñanza, de estudio, de escudriñar la palabra y poder ver los principios bíblicos para la efectividad de la guerra espiritual. Bienvenidos nuevamente. Dejo para que la pastora Luz Rivera los pueda saludar. Sí, estamos agradecidos con el Señor por poder tener la enseñanza este día y esperamos que sea de bendición para sus vidas y bienvenidos todos de donde quiera que se están conectando, bienvenidos. Queremos decirle que pues está también conectado el pastor Denis Contreras. No está ahorita en condiciones de poderse comunicar porque está pues padeciendo de su garganta y está bajo tratamiento. Pero él va a estar al tanto de recibir algunos mensajes que ustedes envíen a través del chat de Zoom. Y también la pastora Luz tiene en su mano el el teléfono para contactos de los diferentes grupos, ¿verdad? Cualquier pregunta respecto al tema. Bien, vamos a dar inicio. Tenemos aproximadamente 1 hora y media para poder disertar la palabra y queremos hacer una oración para ponernos todos delante de la presencia del Señor. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor amado, por darnos nuevamente el privilegio de poder, Señor, escudriñar tu palabra y encontrar los tesoros que se convierten para cada uno de nosotros, Señor, los que amamos la libertad, los podemos convertir por la fe, Señor, en esas armas espirituales para la efectividad en la tarea, Señor, de libertar los cautivos. Tú veniste con ese propósito a la tierra y nos has delegado, Señor, para que continuemos esa tarea ministerial y en el caso nuestro como ministros, Señor, que estamos al frente de esta escuela, Señor amado, equipar a tus santos para la obra del ministerio. Por favor, ayúdanos a poder, Señor, disertar tu palabra, poder dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y también, Señor, abre nuestro entendimiento para que de esa manera, Señor, no nos quedemos sin comprensión y ninguna ave inmunda que está debajo de los cielos venga a robar la semilla, así como lo dicen, Señor amado, los misterios del reino, que cuando no se entiende la semilla, las aves vienen y se la comen. Desde ya renunciamos a todo espíritu de contragolpe, a todo espíritu de venganza, a toda represalia demoníaca, y por la fe suplicamos al Padre de los Espíritus que cubra nuestras vidas, a cada uno de nosotros, a nuestras familias, a nuestros hijos, las congregaciones y todos los bienes, Señor, materiales y recursos que tú has proveído. En el nombre de Jesús nos declaramos en victoria. Amén. Amén y amén. Bien, mis hermanos, bueno, estamos acá dándole un reinicio a esta temática. Hoy tenemos un tema muy especial que queremos tratarlo de una manera, pues, lo más detallado posible para poder comprender realmente cuál es la voluntad de Dios y cómo el Señor nos deja en su palabra esos principios para la efectividad de lo que estamos haciendo. El tema que corresponde hoy en la sexta clase de la segunda promoción lo hemos titulado Los modus operandis de las tinieblas. Y esto es de suma importancia que nosotros lo podamos entender, porque cuando se elabora un modus operandis o un esquema ya traducido, pues no cabe duda de que se realiza de manera muy sutil. Se realiza con todo el cuidado posible en orden de que no se pueda descubrir fácilmente. Sin embargo, cuando se descubre un modus operandi, queda sin efectividad.
al enemigo ya no le sirve ese modus operandi porque alguien se lo descubrió. Y la única manera para poderlo, pues, descubrir es, es poder de tal manera escudriñar a la luz de la palabra. Yo no sé, perdón, estamos recibiendo mensajes, estamos en pantalla, mis hermanos, nos están viendo, por favor, si pueden levantar la mano, No. porque pues yo veo que aquí estamos en el monitor, sí nos estamos viendo en pantalla. Sería bueno que se le ponga la palabra PIN, no sé cómo se dirá en español, PIN, eh, para que aparezca la pantalla, ¿verdad? Nuestra como prioridad, pero yo me estoy viendo aquí perfectamente. Ahora bien, también la pastora Luz está monitoreando y nos vemos ahí. Seguimos adelante, hermanos. Perdón por pues, esta interrupción. Efesios capítulo 6, verso 11, es la base de donde sale el término modus operandi. Obviamente, la palabra modus operandi es del latín, o sea, no es ni en español, ni hebreo, ni en griego, pero la raíz de donde emerge esa palabra se encuentra en este pasaje. Para ser más práctico, la palabra modus operandi pues sería en español modo de operación. Y Efesios capítulo 6, verso 11 dice, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las insidias del diablo. Ahora note usted que la palabra insidias es una palabra griega que está ahí presente en la pantalla y es la palabra metodeia. Y esa palabra metodeia técnicamente lo que significa es esquemas. Entonces, un principio con relación a la armadura de Dios, porque ese es el contexto que aparece, es que la Biblia nos deja ver lo siguiente, de que nosotros tenemos que revestirnos con toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las insidias del diablo. Ahora, esto es bien importante, porque lo que da a entender la escritura es que la armadura de Dios no se pone sin antes, perdón, vamos a estar arreglando. Ok, hoy sí. Que la armadura de Dios no se coloca sin no haber descubierto antes lo que es el esquema del enemigo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno se viste o reviste con la armadura de Dios, es porque ya sabe, ¿verdad? Los blancos más vulnerables que el enemigo ataca. Entonces, no se trata solamente de ponérsela sin saber, sin haber descubierto el esquema. Porque entonces aquello, y eso es el problema que se ha vuelto, que mucha gente usa este principio tan poderoso y tan profundo de una manera como que fuera un amuleto, ¿verdad? Que se ponen un amuleto y que ya están protegidos. Eso no funciona así en guerra espiritual. En guerra espiritual la gente se reviste porque sabe qué partes son más vulnerables en lo que es, pues, el ataque del enemigo. Es decir, que si dice que nos coloquemos yelmo de salvación y el yelmo de salvación es un casco, obviamente, sobre la cabeza, eso significa que nuestra mente es bien vulnerable. Que nos pongamos una coraza de justicia, obviamente porque protege los órganos vulnerables, ¿verdad? Que están más accesibles al frente de una persona. Y eso nos habla, si es coraza de justicia, nos habla de que somos vulnerables la mayor parte cuando alguien nos hace una injusticia. Se daña nuestro corazón, se daña nuestros pulmones, se dañan nuestra estructura ósea, etcétera. O sea, eso es solamente como una figura, lo que estamos diciendo. Y así cada parte de la armadura de Dios tiene como propósito proteger las partes más vulnerables. Ahora, esta es la razón por qué el apóstol Pablo, por revelación, manda a que un guerrero
se ponga la armadura de Dios. Repito, un esquema no tiene valor si se descubre. Difícilmente podría tener éxito porque ya se sabe por dónde viene el ataque. Ahora, continuemos un poquito más y dejemos ver, según los diccionarios seculares, qué es, ¿verdad?, un esquema. Según el diccionario de la herencia americana, como un sustantivo, un esquema es un plan sistemático de acción. Eso es lo que traté de explicar con mis palabras. O un plan secreto o disimulado, sutilmente elaborado. La definición de esquema como un verbo es conspirar, idear un plano o un esquema. Basta decir que el diablo ha preparado un plan que usará contra la persona, es decir, contra cada persona, ¿verdad? El enemigo ataca, pues, de diferentes formas, pero lo hace siempre utilizando un esquema. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros sepamos esto, verdad? Porque si nos estamos equipando para la guerra espiritual, debemos de familiarizarnos cómo es que el enemigo elabora su plan en contra de nosotros. Cómo él puede llegar a descubrir en nosotros ciertas áreas que son más vulnerables que otras. De tal manera que es ahí donde tratará de realizar, ¿verdad? Un ataque a nuestra vida. Ahora, hay palabras que van íntimamente relacionadas con esta idea de un modus operandi o de un esquema. Estas palabras, el apóstol Pablo las menciona en algunos de los pasajes de Efesios. Como está viendo usted, la que estamos ahorita meditando es insidias de Efesios 6:11. Y otra palabra que es sinónima, que es de carácter militar, de carácter estratégico. Estas palabras insidias y artimañas son estratégicas. Están muy comúnmente mencionadas en el ámbito militar, en los ejércitos, y Pablo está haciendo una mención militar en la base de que él está tomando como ejemplo el ejército romano, su forma de operación y aún su forma de vestirse. Y entonces él, a su revelación y a su conocimiento de la Torá, de leyes y de principios espirituales, le añade también principios militares. Entonces, como ya vimos la primera, insidias, la segunda es la palabra artimañas. Está dicha en Efesios capítulo 6, verso 14. Ahí usa el apóstol Pablo esa palabra. Entonces, esto es como seguir el rastro, ¿verdad? De cómo es que insidias también se traduce a artimaña. Y lo tercero, detallaremos un poquito más del significado de la palabra esquema, elaborado por el reino de las tinieblas. Entonces, eso deja ver por qué nos preparamos, fíjate. O sea, deja ver de que, hermano, no podemos ir a la batalla nosotros sin una preparación. Mucha gente se lanza a la aventura de confrontar poderes de las tinieblas sin tener un equipamiento. A mí me da mucho que pensar cuando mucha gente piensa de que el solo hecho, por ejemplo, cuando se trata de ministerios de orden primario, mucha gente piensa de que el solo hecho de ser pastor ya es sinónimo de tener poder para vencer las fuerzas. Y no es así. Tenemos que prepararnos con mayor razón si el Señor nos ha llamado al pastorado. ¿Por qué digo esto? Porque en el plano secular, nadie por un oficio X que haga en la vida secular y se integra a una fuerza militar, ¿verdad? De su país, del ejército, ya tiene todo el poder o toda la autoridad. No importa lo que en la vida secular hace, y tiene que aprender. No importa si ha nacido en una casa de cristianos
o de pastores, tiene que aprender. Y lo digo en la base porque Jesús no mandó a nadie a echar demonios sin antes no los equipó durante 3 años y medio. Me gustaría que compartieras tú algunas de las experiencias que hemos tenido nosotros en la práctica, ¿verdad? Y cómo la importancia de prepararnos para poder descubrir los esquemas de las tinieblas. Sí, claro que sí. Creo que es importante porque así es como nosotros también recibimos la revelación de lo que tenemos que hacer en cada liberación. Porque realmente cuando el enemigo se siente descubierto, Ujú, es donde realmente nosotros podemos ir y poder desarraigar, anular todo lo que hay en la vida de esa persona. Entonces, realmente el conocimiento es muy necesario, porque cuando nosotros vamos así como sin conocimiento es como que fuéramos a ciegas, ujú, ¿me entiendes? Tirando, como dice el apóstol Pablo, golpes al aire, exacto. ¿verdad? No llegamos donde tenemos que llegar. Y sin embargo, cuando nosotros, y por eso la administración del alma es muy importante, Ujú, ujú, porque ahí nosotros vemos cómo el enemigo ha minado las vidas, ha afectado las vidas, y de esa manera podemos ver cómo él ha operado y así Dios nos guía cómo nosotros podemos entrar y liberar. y desbaratar los Ujú. planes de las tinieblas, ¿verdad? Bueno, sí, esa es la razón por qué, ¿verdad? Nosotros insistimos en equipar gente. Eh, Sé que el argumento de mucha gente está basado en los evangelios. Tienen razón, pero no justifica eso, por ejemplo. Es decir, no se justifica para no prepararse. Es decir, mucha gente dice, sí, que los que han creído en su nombre echarán fuera, ¿verdad? Demonios. Ok, una de las cosas que debemos de comprender es que el mundo espiritual opera a través de jerarquía. Hay un orden jerárquico que Efesios también en ese mismo capítulo enseña, donde el apóstol Pablo hace esta mención, voy a parafrasear, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Ese es el orden que él colocó. El orden original, que siempre insisto en eso, gobernadores, autoridades y huestes de maldad en los lugares celestiales. Ok. Yo sé que la mayor parte de las versiones dicen principados y dicen potestades, gobernadores y huestes. Ese orden no es correcto. Es ilógico en una jerarquía militar de que un gobernante sea mayor que sea menor, perdón, que una potestad, que traducido es autoridad, del griego exousia, no es correcto. La versión original, que incluso la Biblia Pechita, la versión Pechita, dice principados, que es un arche o un arcai, arche o arcai. De ahí viene un cosmocrator, que es un gobernador. De ahí viene una exousia, que es una autoridad. Y aún en la autoridad hay niveles de autoridad. No todas las autoridades tienen el mismo poder. Si lo vemos desde la perspectiva del ejército militar romano, que es lo que Pablo está tomando como ejemplo, vemos que hay nivel autoridad de una legión. ¿Cuánto es una legión? En los días de Jesús y el gobernante que prevalecía eran 6.826 soldados en una legión, digamos espíritus. Un cosmocrator, que es un gobernador, es el que maneja leyes. Y luego, estamos hablando de autoridad, perdón, de autoridad. Entonces, está la autoridad también centuria, un centurión, palabra también que quiere decir 100. Hay nivel de autoridad de unidad, que podrían ser 8. Hay nivel de pelotón, que es otro número. Y hay nivel de ejército que varía de entre 1000 para arriba, etcétera. Entonces, doy esa idea para que veamos entonces la jerarquía. Principado, gobernador, esta es la autoridad, esta es la jerarquía correcta. Principado, gobernador, autoridad y huestes.
Entonces, lo que el Señor está diciendo, que todo cristiano, por la fe en Cristo, tiene autoridad para confrontar el nivel inferior, que son huestes de maldad en los lugares celestiales. Es el rango inferior, pero no es lo mismo cuando vamos a autoridad. Porque aún en la autoridad yo no puedo combatir si estoy en el nivel de autoridad de una unidad, combatir al que está en el nivel de autoridad de una legión. Si en números vemos la diferencia, ¿verdad? Una unidad, digamos 8, combatiendo contra una legión que son 6,826, es ilógico, ¿verdad? Entonces, aún en el nivel de autoridad tengo que escalar. Y lo que nos hace escalar, obviamente, es la intimidad con Dios, es la llenura del Espíritu Santo, es el ungimiento del Espíritu Santo, la delegación que nos hacen, obviamente, pero una de las cosas fundamentales es el conocimiento. En la guerra espiritual se tiene autoridad si se conoce. Si no hay conocimiento, no se tiene autoridad, como tú decías. ¿Qué es lo que hace la administración del alma? Me gusta, si puedes detallar un poco más. Ahí podemos conocer, ¿verdad?, el problema de la persona. Exacto. Ahí podemos conocer y esto nos ayuda a nosotros a poder ir directamente a la raíz, ¿verdad? A cerrar la puerta que la persona abrió o que sus ancestros abrieron o que en circunstancias que les ha tocado vivir, ¿verdad?, han sido afectados. Entonces creo que la administración del alma es como ir a estudiar al enemigo, Exacto. ¿verdad? Allí lo estudia porque él también nos estudia. Ujú, Eso es lo más tremendo. ujú. Cuando él nos ataca, ya primeramente nos ha estudiado. Y eso es la palabra esquema, metodeia, sí, exacto. Ajá, o sea que él nos vigila por cierto tiempo y él mira nuestras debilidades y él mira, ¿verdad?, las puertas que hemos abierto, porque todo pues es por derecho legal, Así es, ¿verdad? Entonces eso es lo así es. importante. Note usted qué importante es conocer, porque estamos platicando con mi esposa y estamos añadiendo al estudio que de manera, pues si usted quiere, metódico o pedagógico, estamos presentándole a usted, pero estamos compartiendo en experiencia lo que hemos conocido a través de los años, ¿verdad? Y entonces ahí estamos viendo que estamos en el mismo sentir porque ella está explicando que así es como venimos a descubrir las artimañas del enemigo o las insidias. Así es como conocemos cómo desarrolló un modus operandi contra X personas, ¿verdad? Cómo sutilmente desarrolló a través del sistema de la observación, como tú dijiste, ¿verdad? Entonces, continuando con esto, pasemos un poquito más a definir esa palabra metodeia. Repito, esa palabra metodeia es la que Pablo menciona, insidias, insidias. Entonces, es del griego, pero el latín modus operandi. Y esto es importante porque comprenderla para la guerra espiritual es vital. De manera que los conceptos nos van a permitir ver cómo opera en el reino de las tinieblas los modus operandi de Satanás, ¿verdad? Que el Señor lo reprende. Porque la Biblia lo dice bien claro, que no quiere que ignoremos las artimañas del Ajá, enemigo. exacto. Los modus Ajá. operandi. O sea, de que al enemigo le conviene que nosotros seamos ignorantes, ¿verdad? Porque de esa manera nosotros no vamos realmente al punto exacto, no le vamos a tirar así a donde tenemos que nosotros detectar a dónde es que él, ¿verdad? Halló lugar, halló puerta para poder atacar y de qué manera nosotros también tenemos la autoridad para poder anular el dardo que el enemigo ha tirado, a decretar sobre una situación y eso nos ayuda a nosotros. Sí, definitivamente volvemos al punto, ¿verdad? Qué importante. Estamos tratando de enfatizar mucho en eso. No queremos ir desesperadamente solo presentándole, hermano, información, información, porque lo único que haría es eso, ¿verdad? Información. Y no es un aprendizaje. Lo que queremos es que aprenda,
quien está recibiendo esta clase. Porque cuando uno aprende, uno está interiorizando el conocimiento que está recibiendo. Y una de la ley del aprendizaje es que se convierte en tu naturaleza. Es decir, que lo vas a hablar, va a salir de ti como nosotros respiramos, Ujú. ¿verdad? Que no nos programamos para respirar, sino que ya nuestra naturaleza lo hace, Sí. ¿verdad? Porque es parte de nuestro diseño. Entonces, esto es importante. Ahora bien, entonces, yendo paso a paso, repito, la palabra metodeia es el sistema del modus operandi, de la forma de operación del reino de las tinieblas. La pastora acaba de decir, no sirve, es decir, es efectivo para descubrir los esquemas del enemigo. Ahora, ¿por qué el diablo trabaja con modus operandi? A él le sirve para descubrir las debilidades de la víctima. Esta palabra me recuerdo, y yo lo he mencionado en varias ocasiones, cuando yo enseñé por primera vez, hace ya quizás unos 10, 15 años, por primera vez enseñé acerca del modus operandi. Recuerdo que en nuestra congregación se congregaba una persona, ¿verdad? Por cierto, una hermana, que ella había sido oficial en prisiones. Ujú. Había sido también deputy, oficial de patrullaje, y vino a ser detective. Entonces ella se congregaba con nosotros. Y entonces cuando yo enseñé eso, le impactó mucho que me dijo, ¿verdad? Que aún ellos, los detectives, trabajan en el sistema del modus operandi, como tú decías, y lo que hacen es seguirle la pista al malhechor, poniéndole trampa y observando. Recogen la información de él y ya saben cómo se va a mover, ya saben por dónde va a ir y ya saben cómo tenderle una trampa. Entonces, Wow, qué tremendo. eso Mm. es aplicable también para el reino de las tinieblas cuando nos quiere observar a nosotros. Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? Que nosotros le prestemos atención. Ahora bien, veamos cómo esta palabra se desglosa desde pues, las raíces griegas, compuesta de dos palabras, meta y odos. Es una composición de dos palabras. Primero, de esta palabra es donde conseguimos el término, ya dije, modus operandi, es decir, los métodos de operaciones de un criminal. Modus operandi, que literalmente significa modo de operar, es una expresión del lenguaje latín. Ahora, ya para pronunciar, ya el verbo de la palabra que se usa, meta y odos, el verbo es metodeia. Y el metodía es el plan donde se persigue el rastro de una persona. Ahora, le decía a usted que los detectives lo utilizan, pero quisiera también que se nos enseñara que existe también para aquellos que estudian en la rama de la criminalística. En criminalística se usa para referirse cómo actuó un delincuente en una o diversas ocasiones, así como para establecer también, como quien dice, una pauta de comportamiento en los diversos delitos de una misma persona. Entonces, hay expertos en criminalística Mm. Sí, que cuando no... tú hablabas de esta hermana había funcionado en diferentes, era sheriff también, Ajá, era el ¿verdad? sheriff también. Y era una mujer que tenía el conocimiento acerca de cómo esto se mueve, pero aplicándolo al mundo espiritual. Sí, También, ¿verdad? Dios nos revela a nosotros, nos enseña cómo desbaratar todo aquello que el enemigo ha querido levantar en una vida, sí, ¿verdad? Y aquella persona quedarse como atada
de tal manera que es necesario que nosotros como iglesia, yo sé, como vos decías al principio, mucha gente anhela o le gusta lo que es la guerra espiritual, ¿verdad? Pero realmente es peligroso porque si tú vas al campo de batalla no conociendo, vas a sufrir pérdidas y daños Claro, aún, sí, porque el enemigo va a atacar, claro, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber cómo desarmarlo. sí, Y esto es lo que, cuando nosotros llegamos a entender esto, nosotros entramos al campo de batalla a desarmarlo. exacto. Con la efectividad, Ujú, porque ya también nosotros hemos descubierto ujú, sus esquemas. Es bien interesante porque dice el apóstol Pablo en Corintios, dice, porque nosotros no ignoramos las artimañas del enemigo. Nosotros no ignoramos sus esquemas, digámoslo así. Pero Pablo está utilizando un plural en eso. Pablo no está diciendo yo no ignoro, ujú. sino dice no ignoramos y está escribiéndole a los creyentes. Entonces Pablo está tomando en cuenta a la cristiandad de sus días y está considerando que ellos ya conocen Ujú. los esquemas o la forma de operación de Satanás. Entonces dice, nosotros no lo ignoramos, ¿me entiendes? Entonces Sí. volvemos al mismo Y qué punto. tremendo porque el enemigo reconoce quién tiene autoridad, ¿verdad? Exacto. El día de anoche en el servicio se presentó una situación de alguien que pues está pasando un momento difícil, ¿verdad? Y que en la hora de cuando estabas predicando, él empezó como a distraer, Ujú. ¿verdad? Entonces yo le dije a Pastor Douglas, nuestro hijo Douglas, le dije, Douglas, siéntate a la par de él y toma autoridad, porque es un espíritu de distracción. Le dije, toma autoridad. Y nomás se sentó Douglas a la par de él y él se quedó quietecito y callado. Sí, Entonces, ¿cómo sigue? reconoce, Reconocen la sí, autoridad. sí, sí la Ujú, reconoce. sí. La reconocen cuando alguien también ha delegado, repito, Ujú, cuando esta persona tiene intimidad con el Señor, cuando de alguna manera tiene indicadores de la vida sobrenatural, ¿verdad? La ajá, presencia de Dios en la persona, pero porque hay conocimiento también. sí, Entonces, claro. o sea, este conoce. Ajá, Entonces, por eso insistimos, que no se trata solo de ir al campo de la batalla y no tener por lo menos una básica eh, o básico equipamiento, porque el enemigo no tiene ningún problema que lo confronte. Él sabe, como tú dices, exacto. quién conoce y quién no conoce. Él sabe perfectamente. Entonces, es por eso que insistimos en todo esto. Ahora bien, Eh, volviendo siempre a la amplitud de este término, cuando ya vemos la composición de la palabra, por ejemplo, meta, de metodeia, es el prefijo, es una preposición simple que quiere decir con o en compañía de. Esto es bien importante, quiero que me capte. La palabra meta lleva esa definición, en compañía de o con. La palabra odos es la raíz de la palabra el camino. Interesante, ¿verdad? Ujú. Porque en la mente de un griego, y perdón que tenga que decirlo así, porque alguien dirá, pero ¿qué tiene que ver el griego? Pues está escrito en griego. Y nosotros no podríamos entender realmente el concepto si no le aplicamos la mentalidad por la cual se escribió esa palabra. Entonces, cuando nosotros entendemos las definiciones de la composición de esa palabra, meta y odos, cuando unimos entonces el concepto de lo que uno dice y lo otro, por definición, técnicamente hablando, estas dos palabras significan con el conocimiento del camino o conociendo el camino y le añado por dónde vas. Tremendo. Entonces, cuando Pablo dice para que podáis estar firmes contra la metodeia, contra el modus operandi, contra el plan de operación, lo que está diciendo es, según la mentalidad con la que escribió Pablo, es de que él lo que hace, como tú decías, es observarte por donde vas. Observa el camino por donde se mueve la persona que quiere atacar. Y cuando hablamos de camino,
Si le añado yo otro concepto del hebreo, la palabra camino en hebreo se dice derek. Y la palabra derek no solamente quiere decir camino, sino que quiere decir costumbre y hábitos. Uniendo los dos lenguajes, hebreo y griego, uno nos dice la naturaleza, hebreo te dice la naturaleza, pero el griego te dice cómo funciona. Cuando uno de esas dos palabras, camino, derek o odos, significa conociendo el camino por donde vas, familiarizándote, Satanás, con tus costumbres, con tus hábitos, con tus debilidades, con tus tendencias, contra tus inclinaciones, contra aquello que ocultamente la gente practica. Él observa. Sí, exacto. Y bien tremendo porque en el mundo espiritual, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas a los hombres, pero no solo a los hombres, sino delante de las potestades. Claro. Pero lo mismo Dios nos revela a nosotros también, Uh-huh. ¿verdad? Cómo el enemigo trabaja, ¿verdad? Y entonces nosotros ahí donde podemos obtener victorias en lo que es la guerra espiritual. Sí, y ahora imagínense, el enemigo puede observar a una persona por décadas, 10 años, Las 15 años, generaciones, 20 estamos años. hablando de Y, generaciones. y entonces sabe que aquello se transmite por costumbre. La costumbre de ancestros se transmite a los hijos por costumbre. Exacto. Y por eso de que cuando nosotros entendemos esto, llegamos a entender la responsabilidad tan grande que esto trae consigo, es que nosotros siempre lo hemos enseñado, nosotros los padres hacemos más fácil a liberarnos y a reconocer y a romper nuestros ancestros voluntariamente y hacemos más fácil la liberación de nuestros hijos Sí. y hacemos mucho más fácil. Facilitamos esa liberación, ¿verdad? A nuestros hijos. En mejor condición y posición los ponemos delante de la misericordia de Dios. Porque es como que pusiéramos un paro, un sign, ¿verdad? Un rótulo donde diga que no se puede pasar más. Así es esto en el mundo espiritual. Porque de lo contrario, esto se hace más fuerte en la próxima generación. Eso es lo más tremendo, Sí, sí. que cuando nosotros no entendemos esto y no llegamos a la raíz del problema y no llegamos a la raíz de los espíritus pues ancestrales, de aquellas maldiciones, de enfermedades, esto va tomando fuerza. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros voluntariamente, cuando llegamos a este conocimiento, lo primero que tenemos que hacer nosotros los padres, porque muchas veces queremos que nuestros hijos reciban esa liberación, Uh-huh. ¿verdad? Que nuestros hijos no lo observamos y sabemos que eso ha estado acá, en nuestra línea sanguínea. Uh-huh. Lo vemos. Entonces, la Biblia dice, porque vosotros no habéis peleado hasta la sangre. Entonces, cuando nosotros nos paramos y nos detenemos con responsabilidad, entonces observamos el ataque a nuestras generaciones, podemos decir, oh, no, yo tengo la autoridad para romper esto. Aquí mismo, hasta aquí vas a llegar. Uh-huh. Espíritu generacional, un ancestro, una maldición, hasta aquí vas a llegar. Ya no vas a tocar mis generaciones. Y cuando nosotros entramos a una administración del alma y permitimos que nuestra alma sea sondeada, ¿verdad? De tal manera que encontremos dónde fueron las puertas para poder desarraigarlas y para poder parar esto y que no pase a nuestras generaciones. Pero es ahí donde el conocimiento, por eso, ¿verdad? Ser abiertos, ¿me entiende? En la administración del alma. Uh-huh. Si vas a administrarte el alma, si usted se va a administrar el alma, tiene que estar consciente de que usted tiene que ser sincero, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque no podemos esconder nada en el mundo espiritual. Al contrario, si lo escondemos, permitimos que eso tome fuerza, permitimos que eso se haga más fuerte. Y entonces es como que le estemos dando permiso al enemigo de atacar nuestros hijos, nuestros nietos. Y por eso que es bien importante entender esto, cómo se mueve cómo Satanás sí está organizado, ¿sí me entiendes? Está organizado, tiene estrategias, y cómo nosotros no la vamos a conocer las estrategias de parte de Dios. Sí, claro. Definitivamente, por eso a mí me gusta mucho la versión amplificada,
cuando se refiere a Pablo en Efesios 6:11, y dice que nosotros no peleamos con carne y sangre solamente, sino y empieza a declarar principados, gobernadores, autoridades y huestes, pero la versión amplificada hace un paréntesis y dice, con maestros y expertos de las tinieblas. O sea, Tremendo, y que nos sí. llevan milenios de ejercitar la guerra espiritual contra el creyente, contra el pueblo de Dios. Y entonces no puede ser, ¿verdad?, de que alguien pretenda vencer a un diablo tan estratégico sin un conocimiento. No, y es bien tremendo porque, por ejemplo, hoy que estamos intercediendo, la intercesión que la tuvimos el miércoles, me impactó mucho y yo te comenté la petición que pusieron y donde dice, vivimos en la miseria, Doloroso. hay mucho dolor, no conocemos otra clase de vida más que la miseria. Y yo me quedé realmente impactada, ¿verdad? Por esa petición y yo te decía a ti, ¿verdad? Comentaba después de que terminamos que cómo podemos ayudar a ellos, cómo podemos, ya que pusieron su petición, Señor, dirígenos cómo poderles ayudar, porque ellos tienen que conocer que sí pueden romper eso, Ujú. ¿me entiendes? Que no tienen que vivir toda la vida de esa manera, Sí. ¿verdad? Y eso es por medio de esto, del conocimiento. Sí, y pues tocar también la puerta de los corazones de los Ujú. ministerios locales, ¿verdad? Gente afín, gente que está conectada con nosotros, para que a través de ellos pueda llegar una Un respuesta, auxilio. traerlos a la iglesia Ajá. para romper esas maldiciones y proveer también, ¿verdad? Claro que sí. Temporalmente, mientras se recuperan, pues para sus necesidades, poderles proveer. Bueno, pero esto pues lo mencionamos porque estamos en contacto con mucha gente a través de diferentes formas que entramos pues a sus medios, a través de estas formas, por Zoom, en intercesión, en escuelas proféticas y hoy a través del equipamiento de guerra espiritual. Ahora bien, mire, nos estamos tomando un buen tiempo para definir la palabra modus operandi porque esta es la base, esta es la base. Es la base para saber cómo opera el enemigo y para poder darnos cuenta qué partes son vulnerables en nosotros, qué es lo que él hace para lanzar un ataque y ser tan efectivo. Y recuerde que el modus operandi, que tiene que ver con el sistema de observación que el enemigo hace, eh, toma tiempo y puede llegar a obtener tanta información que cuando viene un ataque a una persona, debe de saber algo. El ataque no vino de la noche a la mañana. Es decir, cuando, por ejemplo, alguien cae, ¿verdad? En una trampa, en un pecado, en una iniquidad, no es de la noche a la mañana. Eso lo vino trabajando el enemigo por años. Y entonces es efectivo con lo que hace, ¿verdad? Me descuidé y me deslicé y caí. No, venía el enemigo observándolo y preparó todo el escenario. Entonces es bien sutil, por eso es un método Proveyó que todo aquello utiliza. que necesitaba para caer y Así poder. es. Ajá. Ahora, sigamos adelante un poquito más con esto. Aquí vamos a definir entonces nuevamente, aquí vemos otros conceptos de esta palabra, meta, con, después o detrás. Lo observó, sabe por dónde va y lo sigue. Ahora ya vemos que el término ya no solamente se define a la palabra odos, sino que se amplía y podemos utilizar que tiene que ver mucho con jornada, con un viaje, con una vía. Conoce la ruta del creyente, ¿verdad? Por implicación significa conociendo por dónde vas, camino o vía. Técnicamente significa que con el esquema Satanás obliga por dónde ir también. Esto es importante, que si él descubre que aquella persona va por este rumbo, que estos son sus hábitos, que estas son sus costumbres, que este es su camino, entonces él provee en el camino, digamos, para poder alimentar más el hábito. Entonces, por eso técnicamente significa que con el esquema, Satanás obliga por dónde ir.
No es una obligación como que con algo punzante te va a obligar, sino que puso todo aquello que trae. que con la persona sufre, Ajá. como debilidad, como tentaciones. Entonces le provee todo, sabe que por ahí va a pasar porque ahí está lo que le atrae. Entonces con la metodeia, él forzará por dónde ir, forzará lo que él desea que se haga. Entonces es una palabra muy, pero muy poderosa la que el apóstol Pablo utilizó. Ahora, de esa palabra, esquema, hay otra sinónima que ustedes, los estudiosos, ustedes pueden buscar el numeral 1476 del diccionario Strong y es edraios. Y edraios significa que se sienta y espera pacientemente para que su víctima venga por el camino que él provee. O sea, ya descubrió toda la ruta, ya sabe por dónde entra, ya sabe por dónde sale. Entonces viene él y pone una trampa. Esta palabra, edraios, es una palabra trampa o emboscada del hebreo arab. Arab del hebreo aparece en varios pasajes de la Biblia, Deuteronomio 19:11, Josué 8:4, Jueces 9:32, Jueces 16:12, Jueces 20:29, versículo 33, versículo 36, versículo 38, Jueces 21:10, 1 Samuel 22:8, verso 10 también, Job 38:40, Salmo 10:4, Proverbios 7:12, Proverbios 23:28, Oseas 7:6 y Miqueas 7:2. Es amplia esta palabra y todas tienen que ver con emboscada, y una emboscada es una trampa. Es estar aquellos atacantes ocultos, como ya saben por dónde vienen, ¡pum!, sorpresivamente viene el ataque. Entonces el enemigo, modus operandi, tiene que ver con observarte, con conocer el camino por donde vas, costumbres o hábitos. Sabe días, horas, por dónde se entra y por dónde se sale, y entonces pone una trampa. Qué revelación la que el apóstol Pablo, ¿verdad? Pues trajo para nosotros. Ahora, esta palabra se vuelve interesante. Entonces, de modus operandi estamos llegando ahora a entender la palabra trampa o emboscada. Mire usted, es usada 42 veces en el Antiguo Testamento y su significado emboscada, y por eso se entiende como una acechanza también. Las acechanzas del enemigo, de manera que combinando metodeia, modus operandi, y arav, emboscada o trampa, es un esquema para hacernos caer en una trampa o en una emboscada. Metodeia y Arab dan el conocimiento entero al enemigo de cómo un esquema es puesto y trabaja en contra de nosotros. Le permite todo eso al enemigo. Solo esta primer parte me parece a mí que nos va a dejar un vasto conocimiento que tenemos que aprenderlo, meditarlo. Metodeia muestra la reunión de información y la proyección para hacer caer la trampa a la víctima. Y Arab muestra la rapidez con la que se logra hacer caer a la víctima en la trampa. Note qué interesante. Metodeia, del griego, insidias, modus operandi o esquemas, muestra o deja ver la reunión de elementos, de información para hacernos caer en la trampa. Y Arab, que es trampa o emboscada, muestra la rapidez con la que se logra hacer caer. Media vez teniendo toda la efectividad, toda la información, tiene la efectividad de todo. Ahora eso le garantiza al enemigo que con rapidez, al poner la trampa, se cae. O sea que es un tema de información. Es un tema de recoger datos. Entonces nosotros no tenemos que saber que el enemigo de esa manera trabaja. Ahora pasemos rápidamente a esta otra parte que es la fuente en el modus operandi de las tinieblas. Y yo sé que esta parte pues te va a gustar mucho
porque lo manejamos nosotros en ministración y liberación al alma. Entonces, esta fuente está basado en la idea, bueno, si el enemigo necesita información mía, ¿cuál sería para él los tiempos de información más importantes y que podría decir contienen, hermano, cosas que pues podría aprovecharlas si nosotros no llegamos a ser conscientes de esto? ¿A qué me refiero? Todos nosotros tenemos 5 tiempos en nuestra vida bien importantísimos. Son 5 tiempos y se convierten en 5 cosas que pueden ser observadas en el ser humano por medio del reino de las tinieblas. Entonces, la esfera de los espíritus tienen esta forma de operar y es rastrear la información de la víctima. Imagínense que, bueno, es parte del estudio, no me quiero adelantar. En la esfera del espíritu, para formar ese esquema, entonces se combinan algunas cosas que vendría a ser potentes de la vida de una persona. La naturaleza y la nutrición de la persona. Es decir, naturaleza es todo lo que es parte de una persona y cómo esa persona alimentó lo que es parte de su vida. Los psicólogos le llaman a esto, cuando hablamos de naturaleza y de nutrición, le llaman genética y los ambientes. ¿Cuál es su genética y cuáles son los ambientes de la persona? No solo te afecta la herencia genética, sino te afecta también que esa herencia genética tenga una nutrición que es el ambiente que te rodea. O sea que el daño es más complicado, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles son estos 5 tiempos que el enemigo toma información? La concepción, el nacimiento, la genealogía, la crianza de la persona y terminamos con los patrones o hábitos. Camino, hábitos, costumbre, derek del hebreo. Una base de esto lo vemos en Ezequiel capítulo 16. Dios mismo nos pone los ejemplos de lo complejo que es una vida si no pasa por un proceso de romper con los elementos, los factores que jugaron parte o impactaron en la vida de la persona en esas 5 cosas que acabo de decir. Cambiar esa información. Por ejemplo, vamos a leer primero. Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Digamos que está referida pues a una región, a una ciudad, pero veámoslo desde la perspectiva de la narración, que se está tratando como que fuese una persona. Y le dice, tu origen, tu nacimiento, tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo o tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas o en pañal, según algunas versiones. Entonces, este caso vemos la parte divina cuando Dios le habla de nuestros orígenes. Ezequiel 16:3. Entonces aquí lo que estamos viendo es que Satanás utiliza esto también. Es decir, Satanás utiliza información de tu origen, información de tu nacimiento, información de tu tierra, información de lo que aportó el padre en cromosomas, genéticamente. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Recordemos que papá y mamá, su genética no es igual. Cada uno tiene su propia historia genética y entonces cuando se une el hombre y la mujer, el producto, el hijo, trae la suma
de lo que mamá le aportó y que papá le aportó. Son dos historias que van a venir impregnadas No, y en la persona, en esas dos historias hay muchas historias. de todos los Sí, los porque, del árbol ajá, por genealógico de ella. un ejemplo, cuando nosotros nos ponemos a examinar nuestros antepasados, la historia de nuestra familia, por ejemplo, podemos encontrar un ejemplo bien sencillo, que hubo pobreza, pero hubo riqueza. Ujú. Solamente En una en mi persona. genética. Ajá, Ujú. exacto. Entonces, eso es lo tremendo, ¿verdad? Ver cómo realmente hay cosas que se pueden activar en nosotros y que nos pueden beneficiar, pero hay cosas que nos pueden afectar por el otro lado. Imagínate, esto solamente será en mí, mas sumemos lo tuyo para nuestros hijos. Ujú. Ujú. Imagínate todo lo demás para nuestros nietos, porque se añade los ancestros de nuestro yerno y de nuestras nueras. Sí, sí, es una condición bien, pues, compleja, ¿verdad? Porque aquí tenemos que ver nosotros que, pues, la guerra espiritual involucra todo esto. Es increíble saber que la guerra espiritual no es solamente echar fuera un espíritu inmundo y un demonio y ya. Eh, Estas cosas que Ezequiel capítulo 16 narra son las que dan derecho a un espíritu inmundo y a un demonio para estar en una persona. Porque, ¿por qué le menciona a Jerusalén? Le está diciendo, tu padre fue un amorreo y tu madre fue Etea, de Jerusalén. Y entonces, ¿quiénes eran Wow. los eteos? Eran uno de las 7 naciones más grandes que tuvieron que ser vencidas en Canaán en orden de poder conquistar la tierra prometida. Y le está diciendo a Jerusalén, tu madre fue Etea y tu padre, ¿quiénes fueron los amorreos? Entonces miremos todo aquello que, que Jerusalén, por eso es que Jerusalén que es una ciudad, pero está hablando de quiénes moraban ahí y de la Está influencia que hablando, tenía, sí, está hablando de las atmósferas, está hablando de las realmente de, costumbres, de los sí, hábitos, de ajá, las tentaciones, de las inclinaciones, ¿por qué caían constantemente? sí. En batallas que tenía que ver con las raíces de los amorreos y de los eteos, y tenían que cortar con eso. Entonces, ahora nos damos cuenta nosotros que podríamos nosotros estar echando fuera un espíritu de pobreza, y digamos un espíritu de pobreza que viene porque se abrió una puerta de pecado. Ujú. Va, por ejemplo, uno de los derechos de un espíritu de pobreza es los pecados sexuales. Cuando, digamos, en un matrimonio alguien falla, le abre una puerta a la miseria, a la pobreza. Lo primero que es atacado en un adulterio es las finanzas de la familia, de la persona que falla, es atacada, es desgastada. Mm. Entonces, ok, entonces ahí hay un pecado, ¿verdad? Podríamos nosotros llevarlo adelante del Señor, que se arrepienta, que se aparte, y Dios lo perdona, le da una oportunidad. Y bueno, hay consecuencias y con el transcurrir del tiempo Dios va a comenzar a bendecir. Pero ¿qué si el pecado de pobreza es ancestralmente? Mm. Entonces ahí tendríamos que ir a sus orígenes. Ahí tendríamos que investigar. Aquí la persona tiene que hacer una reflexión, porque podríamos encontrarnos con gente, no, pero hermano, que me estaría diciendo, yo no he pecado y tengo problemas de Sí, pobreza. ¿No será ancestral aquello? sí. ¿No será un voto que hizo algún Un ancestro en pacto, un pacto, sí, en exacto. un rito con las tinieblas? ¿No será que negoció sus simientes para tener poder o para hacer una brujería contra algo, contra alguien? Entonces, eso es lo que nos hace a nosotros ver que estos pasajes es descubrir, descubrir. Entonces, en orden de cómo se está mencionando, vayamos a los 5 puntos que le presenté, ¿verdad? Primero, recuerda, 5 puntos que he dicho, pues se los puedo recordar cuáles son estos 5 puntos. La concepción, el nacimiento,
la genealogía, la crianza y los patrones o hábitos. 5 cosas. Ahora, vayamos entonces a lo primero. En ese orden, vamos a tratar de avanzar un poco más. No sé cuánto tiempo tengo ya. Creo que ya tenemos 1 hora y no hay tal de que avancemos. Sí, tremendo. Entonces, en ese orden que le acabo de mencionar, lo primero, que el enemigo observa y va a tratar de recopilar, de adquirir información de la primera faceta de nuestra vida, la concepción o de nuestra existencia. Entonces, la concepción, esa faceta, la concepción, la observa para descubrir y aprovechar la motivación detrás del engendramiento y esto. Es decir, las condiciones en las que nuestros padres se encontraban en el momento de nuestro engendramiento, las circunstancias. El Salmo 51:5 nos da un ejemplo. David, después de haber sufrido ataques, cuando David comete el pecado contra Betsabé y que él entra en aquel periodo que los judíos le llaman la noche, ¿cómo es que le llaman a este periodo? El periodo nocturno del alma le llaman. Y es cuando ellos están reflexionando por qué hicieron lo que hicieron. Entonces David se aventó 7 días, ¿verdad? Que no comía ni se bañó. Eso le llaman el periodo del alma, el periodo nocturno del alma. Es cuando ellos están meditando. Y entonces aquí es cuando él dice, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Aquí está la palabra, ahí él reconoció por qué le vino el ataque contra Betsabé. Entonces, porque vemos entonces que 10 generaciones más tarde de David, Judá, de donde él venía, había caído con Tamar. Y entonces había un pecado ancestral. Más esto que su propia madre dice, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, la mamá y el papá, ambos, lo hicieron fuera del orden, ilegalmente, en iniquidad. Entonces, o sea que él era el fruto de esta relación de iniquidad. Ilícita. Pero más tarde también, hay 10 generaciones más tarde de David, está Judá con Tamar. Tamar era su nuera, que se vistió de ramera y lo hizo caer a él. Cualquiera dice sí, porque ella quería descendencia, pero ¿qué andaba haciendo Judá buscando prostituta? ¿Me entiendes? Y que ella sabía por dónde iba. Modus operandi. Bien tremendo. Tamar le aplicó un modus operandi a su suegro. Exacto, porque cuando él manda a preguntar por ella, le dicen, no, aquí no ha pasado ninguna prostituta, aquí no. Ajá. Entonces no cabe duda que ella sí lo estudió a él. Claro, sabía que salía a darse sus vueltecitas. Bueno, entonces aquí vemos que llevándolo a la práctica, esta primera faceta de la concepción, entonces pensemos, ¿cuántos hijos fueron concebidos, engendrados y concebidos cuando uno de los dos padres está bajo la influencia de drogas, de alcoholismo, embriagado, afectado por pornografía? Lo hicieron en adulterio o fornicación o por una violación. O lo concibieron, lo engendraron, lo concibieron, pero no lo reconocieron como hijo. Entonces vino un rechazo. Eso lo aprovecha el enemigo. De tal manera que el enemigo sabe de que si un padre engendra bajo la influencia de alcohol o con alcohol o teniendo una vida de alcohólico, sabe que ese hijo, genéticamente hablando, va a tener una tendencia. Yo sé que hay gente que viene de padres alcohólicos y que no ha tomado, y que eso significa, o mejor dicho, eso no significa que no tenga el ancestro.
Ancestro es ancestro, genética es genética. Viene de uno de los padres que tuvo un problema de alcoholismo, genética es genética. Está ahí, aunque pueda estar latente, pero ahí está. Sí. Y el enemigo lo que puede hacer es provocar Activarlo en algún un momento, un ataque, descuido. que venga un momento de desilusión, de decepción, de tristeza, de desesperanza, de angustia, etcétera. Sí. Y O simplemente una reunión y para quedar bien con los demás, con los de su trabajo. Entonces, eso se puede, ahí se puede activar. exacto. Entonces, mire cómo la concepción es bien importante. Aquellos factores que acompañaron, ¿verdad? El momento del engendramiento y la concepción. El enemigo los aprovecha porque para él sabe de que de alguna manera van a haber tendencias. Ahora, la concepción es importante porque es el inicio de una vida. Desde el momento de la concepción, desde el primer conocimiento de la existencia de una criatura, el enemigo toma información. Y una potestad es asignada y comienza a estudiar nuestras influencias genéticas. Estos se llaman espíritus generacionales. En la guerra espiritual se llama espíritus generacionales, que lo que hacen es eso, estudiar las influencias genéticas que tiene el hijo, ¿verdad? En la base de la Ellos creen concepción. tener derecho, Sí, por eso. claro, porque saben que es una herencia, que sus padres abrieron esa brecha generacional y entonces aquí entra pues a la realidad o a la operación lo que pueden ser considerados en el plano espiritual entidades que operan como los vigilantes que son mencionados en Daniel 4:13 y en Job capítulo 7, verso 20 al 21. Un vigilante no hace otra cosa más que observar, como un secretario del reino de las tinieblas. Apunta, ya se fumó su primer cigarro, ya se tomó su primera. Y todo esto pasa a ser parte del plan estratégico que va a comenzar a hilvanar Como guardándolo en un un ataque, archivo. a hilvanar el ataque. Ahora, ¿de dónde aparecen estos pasajes? Solo para que tengamos una idea. Daniel 4:13. Estando en mi cama, miraba las visiones de mi cabeza y aquí que un vigilante, uno santo, descendía del cielo. Job 7:20 al 21. Si he pecado, ¿qué daño te hago a ti, oh vigilante de los hombres? Tremendo, wow. ¿Por qué me pones como tu blanco y que yo sea una carga para mí mismo? ¿O por qué no perdonas mi rebelión y quitas mi iniquidad? Pues ahora yaceré en el polvo y si con diligencia me buscas, yo no estaré. ¿Qué sabían estos hombres de que eran observados por entidades de la esfera celestial? Vigilantes que están tomando información para después lanzar un ataque. Y Job lo dice tan claramente. Entonces, quiero que sepa que hay vigilantes del reino de Dios y hay vigilantes del reino de las tinieblas. El vigilante del reino de Dios es el que también, hermano, presenta en la corte celestial a Dios, ¿verdad? Cuando una persona creyente viola los principios que Dios ha establecido y Dios decide tratarlo, ya sea en forma de disciplina. Cuando viene de parte de Dios es para sacarnos de ahí. Es un trato que puede ser un juicio parcial o un juicio correctivo. Oiga bien, juicio parcial o juicio correctivo. Si Dios decide aplicar misericordia, bueno, que venga un juicio parcial. Termina. Por eso es parcial. Así como en el caso de David, cuando entró, que no comió estos 7 días. Sí, digamos, lo podemos ver en varias formas, digamos, esa sería de que él entró, ¿verdad? A ese proceso de no querer comer y luego vino a pagar los 4 tantos que él menciona a Natán y que es el ataque a sus 4 hijos. Sus 4 hijos vinieron a ser, como él dijo,
que ese tal pague 4 veces la cordera que se comió. Entonces fueron las 4 cosas que por medio de sus hijos vinieron a su hijo, ¿verdad? Entonces, lo que estamos diciendo es que Dios puede incluso poner un juicio correctivo, que son disciplinas fuertes, ¿verdad? Donde se llora, donde se paga un precio muy alto. Si la persona no entiende, entonces vienen los juicios definitivos, que ya Dios decide cortar a una persona. Pero si el diablo, porque también hay vigilantes en el reino de las tinieblas, si el diablo descubre, le sirve de información para que Satanás lance más tarde un ataque, porque ya sabe cuál es su tendencia, sus batallas, sus luchas, y las lleva en el plano de la práctica. Pongamos otro pasaje, Eclesiastés 5:16. Dentro de la primera etapa, la concepción, no dejes que tu boca te haga pecar, ni delante del ángel digas que fue por ignorancia. ¿Por qué tienen que involucrar a la esfera espiritual? ¿Por qué hacer que Dios se enoje a causa de tus palabras y destruya la obra de tus manos? Qué fuerte es. Éxodo 23:20 al 21. He aquí, yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Ayer hablábamos, ¿verdad?, que Satanás todo lo copia. Y puse como base las 12 puertas del Hades, en la base que la Jerusalén de arriba tiene 12 puertas, la Jerusalén de la tierra tiene 12 puertas. Y que los ataques a veces vienen del segundo cielo, pero también vienen del inframundo, ¿verdad? En la base de que Jesús, cuando Dios trajo juicio sobre la tierra en los días de Noé, hizo que de la profundidad de la tierra saliera agua, pero también cayera agua de los cielos. Entonces Satanás hace lo mismo. Puede atacar desde la esfera celestial, pero también del inframundo. Entonces ayer estábamos hablando y aquí vemos que si Dios dice que hay una entidad en su reino que es un ángel del cual nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque escucha palabras que decimos, según estos pasajes, el diablo tiene lo mismo. Tiene también una entidad que es un vigilante, un mensajero, porque la palabra ángel quiere decir mensajero, que no hace nada más, sino solo recoger información para darla. Veamos otro más y creo que con esto vamos cerrando, porque ya tenemos, el tema se volvió, imagínense, si solo con uno, la concepción, nos hacen falta 4 más, pero vamos a ir finalizando porque creo que tenemos más de 1 hora. Vigilante del reino de las tinieblas. Job 1:8. Jehová replicó al Satán: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, la palabra vigilante que estamos utilizando es la palabra nazar. Y esa palabra significa, en los pasajes que leíamos, de Daniel, de Éxodo, etcétera, asediar, vigilante, mira lo que quiere decir. Velar, mirar, atalaya, está oculto, guarda. Uno que guarda, observa o mira. Cuando un vigilante tiene suficiente información, establece un plan en contra de la persona y se la pasa a otra potestad que va a ejecutar el plan. Es como un secretario de las tinieblas. Entonces, este solo en la primera faceta. El enemigo a todo ser humano, recopila información de la etapa de la concepción. Y esto que no hemos llegado al nacimiento, solo de la etapa de la concepción. La motivación que estuvo detrás del engendramiento y de la concepción. La Biblia dice, o nos deja ver la importancia que tiene esto de manera, pues, neutral, ¿verdad? Si la concepción fue buena, gloria a Dios, ¿verdad? Si se hizo en un orden, si los padres que engendran y conciben son padres consagrados, que están en orden, bajo una bendición, etcétera,
pues el Hijo trae todo eso. ¿Dónde lo podemos ver nuevamente? Génesis capítulo 49, lo voy a parafrasear. Jacob reúne a sus hijos y comienza a darles una bendición. Lo comienza a bendecir. De Rubén dice, Rubén, tú eres mi primogénito, el principio de mi vigor. Ahora, esa palabra que menciona Jacob en Génesis 49 está diciendo, el principio de mi vigor, está hablando de su esperma, que en su esperma llevaba todos los anhelos que Jacob tenía en Dios, todas las metas y algunas de ellas que no logró alcanzar están en el esperma. Y le está diciendo eso porque está diciendo como primogénito, en el buen sentido, tú vas a buscar a Dios así como yo lo buscaba. Vas a alcanzar lo que yo no alcancé. Mis anhelos, todo lo que yo deseaba alcanzar de Dios está en mi esperma. Pero después le cambia, ¿verdad? Porque le dice que no tendrá preeminencia porque subió a la cama de su padre y la profanó porque se acostó con una de las esposas de Jacob. Y entonces le dice que eres incontrolable como el agua. Entonces le está diciendo, ahora por lo que tú hiciste, entonces tú alteraste la genética mía. Ahora ya no tendrás preeminencia. O sea, en mí estaba el esperma para que tú buscaras a Dios, pero ahora tus acciones alteraron la genética. Realmente nuestras acciones cómo pueden cambiar y afectar nuestro destino. Sí, sí. Bueno, mis hermanos amados, creo que hemos llegado pues al final de este tiempo, aproximadamente 1 hora y media, y vamos a continuar con otra parte más de los modus operandi, y que esto sirva para todos los que están conectados ahorita a través de estos medios, hacer un autodiagnóstico, hacer un inventario de su vida, hacer un autoexamen de su vida, hacer una reflexión profunda de este modus operandi. ¿Por qué el enemigo me ataca? ¿Por qué me ataca por esta área? ¿Por qué repite el ataque por esto? ¿Por qué no me he podido levantar? Quizás en esta faceta nos sirva a nosotros de reflexionar y llegar hasta el momento de la concepción, ¿verdad? Pedirle, si no podemos recopilar datos de nuestros progenitores, pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad? Hacer una remembranza de nuestra historia, lo que hemos oído cuando tú naciste, no, que no diga nacieron todas las flores, ¿verdad? Sino que cuando tú naciste, vivíamos en esta condición, tu padre se fue de la casa, no quiso reconocer, etcétera. Todo eso para quitarle derechos al enemigo y destruirle el modus operandi, porque eso afecta nuestros pensamientos, eso afecta nuestras emociones y sentimientos. Eso podría estar en nuestra alma. En el nombre de Jesús. No sé si quisieras decir algo más para finalizar. No, yo creo que es bien importante también que nosotros, como decía a mi esposo, el poder indagar, ¿verdad? Para poder saber a dónde es que nosotros tenemos que llegar específicamente a trabajar para poder anular eso en nuestra vida, lo malo, ¿verdad? Y añadir lo bueno en nosotros. Entonces, este estudio creo que, no, al menos a mí, y yo pues siempre hemos ruido en esto, pero creo que he podido ver más claras las cosas y realmente esto nos ayuda a nosotros. Cuando Dios nos da un ministerio de administración al alma, cuando Dios nos da un ministerio de liberación, créamelo, que su corazón no es el mismo que el de las otras personas, aún con el mismo rango de autoridad, como pastores, ¿verdad? Porque yo sé que la queja de mucha gente es, oh, mi pastor no conoce de la guerra espiritual, oh, mis pastores no hablan de la liberación porque no la conocen. Y es más, hay gente que solo la habla y nunca ha experimentado, ¿verdad? Hay mucha gente que habla mucho de los púlpitos de la liberación, pero no tienen el conocimiento exacto como para llegar y poder
auxiliar, porque esto no solamente es de leerlo, sino porque esto lo necesitamos nosotros para poder llegar y poder auxiliar y poder guiar a una persona a una liberación eh, total, ¿verdad? En su vida, de tal manera que podamos, que la persona pueda decir, bueno, llegué a este punto, pero es hora de darle vuelta a mi página, ¿verdad? Sí. De comenzar una nueva historia en mi familia, porque ese es el poder que Dios nos ha dado por medio del conocimiento, Ujú. ¿verdad? Y los decretos que Dios nos permite dar, abrir nuestros labios, pero por el conocimiento mismo. El conocimiento es la fuente de la victoria. Amén. El conocimiento es la fuente de poder llegar a una liberación completa y poder nosotros decir que hemos comido de ese pan que Dios nos ofrece, ¿verdad? La Biblia dice que el pan de los hijos es la liberación. La liberación es para nosotros. Amén. Así que Dios les bendiga mucho, les amamos y les bendecimos y creo que vamos a trabajar más seguido en la enseñanza. Amén. Sí, aprovecho, ¿verdad? Para decirles que eh, hemos sentido muy fuertemente la necesidad de estar elaborando, pues, estudios y poderlos, ya sea, pues, publicar, si es posible, 1 o 2 veces en el transcurso de la semana. Vamos a anunciarle los horarios para que ustedes nos puedan seguir por Facebook o por el canal de YouTube, los días y las horas. Y vamos a estudiar temas específicos, ¿verdad? Que nos ayuden a salir y a tener victoria de nuestras luchas. Les prometemos que pronto estaremos dando más detalle. También para algunos hermanos que nos han estado solicitando integrarse a esta segunda promoción, como hoy, pues que ya somos, que ya tenemos nuestra sexta clase, no quisiéramos para algunos que abrirles, ¿verdad?, la oportunidad porque se perderían las otras clases. Entonces, vamos a anunciar también una tercera promoción. Vamos a comenzar de nuevo para nuevos estudiantes. Vamos a estarlo anunciando y usted hágale saber también a quienes están interesados. Quiero decirles también que estamos intercediendo todos los miércoles a las 7:30 a través de Zoom. Vamos a mandar las claves también para que se integren quienes así lo desean. Y anuncio también la formación de un presbiterio de intercesores mundial, de todo el mundo, intercesores que conformen un presbiterio, y tenemos que orar por las naciones, tenemos que orar para desbaratar el avance de las tinieblas, tenemos que orar para que nuestros hijos sean protegidos contra la ideología de género, tenemos que orar contra la violencia, la extorsión, el vandalismo, las enfermedades, el incremento de las enfermedades mentales, etcétera. Entonces, vamos a conformar un presbiterio de intercesores. Ya tenemos algunos ministros con sus iglesias que están solicitando el ser parte. Queremos formar una red de intercesores mundial, que tengan el tiempo y la oportunidad, que cuando digamos nos reunimos tal día, tal hora, que todos pues por lo menos regalemos ese tiempo al reino de Dios y que podamos hacerlo juntos por las diversas necesidades que hay. Estaremos dándole más información respecto a eso y les estaremos también anunciando la próxima reunión para la segunda promoción. Este video o la clase de hoy se grabó y la vamos a colocar en la plataforma de nuestra página de internet llamadosaconquistar.org, www.llamadosaconquistar.org, en la sección de estudiantes. Creo que ustedes están familiarizados. Va a estar lista más tardar el día lunes para que ustedes puedan volver a oír este tema, porque después, al finalizar esta temática de esta clase, posiblemente la terminemos en la siguiente reunión o una extra. Terminando por lo menos 2 clases más, entran ustedes a su primer examen de la clase que ya han recibido.
Oremos para despedirnos. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor amado, por darnos la oportunidad de poder llegar, Señor, a los lugares de donde están representados nuestros hermanos, diferentes partes, Señor, del mundo. Por favor, que esta palabra que hemos compartido, poniendo por obra que por gracia recibimos, por gracia dad, Señor, sea para ellos, Señor, como una lámpara que les alumbre el camino de las decisiones, pero también que se conviertan en herramientas y armas de luz para la efectividad en sus oraciones, en sus ministraciones y para proteger y luchar por sus familias. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y declaramos, Señor, desde ya, que no aceptamos ningún contragolpe, ningún espíritu de venganza y ninguna represalia demoníaca. Señor, que la En protección el nombre de Jesús. está sobre tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén, mis Amén. hermanos, que Dios me los bendiga. Yo sé que pues recibimos, me parece, como 22 mensajes a través del chat. Creo que mi hermano Denis tiene ya conocimiento, pero aprovecho para que oremos por él, Oh, claro. por su garganta. Claro que sí. Te bendecimos, Denis. Padre, te pedimos que tu mano sanadora se coloque en su garganta, Señor, y que tú, Señor, hagas esa obra que él necesita de restablecer, de reconstruir, de restaurar su garganta. Recuerda, Padre, que la voz del pastor es importante porque las ovejas siguen la voz de su pastor. Y si lo puedo decir de otra manera, es nuestra herramienta de labranza. Por favor, restáuralo. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, y dale fuerza, Señor. Sí, Señor. En su garganta, Señor, en el nombre de Jesús.